Hola, buenas. Vamos a ver hoy el tema 11, las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia auditiva, aspectos diferenciales en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Y es un tema bastante interesante, puesto que nuestros alumnos con discapacidad auditiva forman un grueso bastante importante de nuestros alumnos de intervención. A destacar la definición, clasificación, los aspectos diferenciales que vamos a tener, las necesidades educativas y ya luego la transposición, conclusión, bibliografía, etcétera. Comenzamos con la introducción. Os destacaría que ha cambiado mucho el modelo de qué entendíamos por persona con discapacidad auditiva, por un lado. Por otro lado, no vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de deficiencia o por otra parte, iba a decir a las malas, por otra parte, diversidad funcional. Lo digo porque en el fondo no dejan de ser etiquetas. Yo prefiero hablar de personas, pero bueno. Y todo desde la perspectiva inclusiva con SUC, que sería una de las claves de toda nuestra intervención, siempre bajo el entorno inclusivo. ¿Se justifica por qué? Se justifica este tema porque debemos de atender a la diversidad por un lado, asumir un modelo inclusivo y estas personas necesitan superar esa barrera y ese problema. De las diferentes definiciones, os he puesto ahí dos, me interesa que quede muy claro qué es hipoacusia y qué es sordera. Hipoacusia cuando tenemos un resto auditivo, sordera cuando no tenemos resto auditivo. Podemos tener una pérdida de 90 decibelios y no por ello puede ser sordo, puede ser hipoacúsico, depende de que tenga restos o no. Si es en función del área afectada, también es muy importante, puesto que es otra clasificación que utilizamos mucho. Hipoacusia de conducción o transmisión, cuando lo que tenemos es un problema en el oído externo medio, la cadena de huesecillos o el tímpano, y además no se superan los 65 decibelios de media. Mientras que cuando tenemos una neurosensorial o perceptiva, ya la vía ósea está afectada, la cóclea está afectada, nervio auditivo, área perceptiva, habitualmente la cóclea, y ya tenemos la vía ósea cae en la gráfica audiométrica y ahí ya tenemos un problema que es el que luego puede, si degenera mucho, acabar en implante coclear. Y la mixta, que sería la unión de las dos, habiendo entre las dos gráficas suele haber una diferencia bastante considerable. Los errores habituales. En una hipoacusia leve o ligera, me interesa destacar esto un poquito, el niño pierde discriminación auditiva. Pero cuando estamos hablando de hipoacusias severas, ya vienen los cambios. En lugar de teléfono dice teléfono, en lugar de sol, chol, que son errores que ya llaman la atención y que nos dice que hay algo más que una pérdida auditiva. Hay un daño auditivo bastante complejo. Entonces, por ejemplo, un niño con hipoacusia de percepción va a escuchar, va a oír perfectamente a su maestro. Sin embargo, a la seño no la va a oír porque es un agudo y tienen pérdida en agudos. Esto lo iréis viendo en el tema tranquilamente, lo podemos hablar en tutoría. ¿De acuerdo? Las prelocutivas por locutivas las conocéis, no voy a entrar mucho más, antes o después del nacimiento. Antes del nacimiento, una pérdida auditiva origina muchos problemas de cara al desarrollo, a la adquisición sobre todo y luego al desarrollo del lenguaje. Y las poslocutivas que se trabaja con esa facilidad de que ya hemos tenido una adquisición del lenguaje. De los aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo, a nivel social y emocional, va a depender, ya sabéis, de la sociedad, puramente dicho, de la sociedad y del entorno familiar que equilibren ese desarrollo social emocional. A nivel psicomotor, la falta del feedback, de escucharse cuando uno anda, de escuchar su propio cuerpo, genera algunas alteraciones. Y a nivel cognitivo tenemos claro que si se ha intervenido tempranamente, si tenemos una lengua de signos que ha suplido a la lengua oral, no deberíamos de tener problemas intelectuales. Todo problema intelectual viene cuando nos debatimos en cuestiones de si colocar o no lengua de signos sin pensar en el niño, sin pensar en las necesidades del niño. Por otra parte, ¿cómo sería el desarrollo lingüístico? Pues el desarrollo lingüístico comienza normal en una persona con discapacidad auditiva. El problema es que a medida que se debería de ir adquiriendo una serie de sonidos, no se adquieren porque, uno, no se oyen, dos, no hay un feedback que pueda retroalimentar ese aprendizaje. Entonces, eso ya nos genera muchos problemas de fondo. Por otra parte,
por otra parte, el desarrollo en cada uno de los componentes, por ejemplo, el fonético va a depender de tener dislalias o no, de que haya una pérdida auditiva, pero claro, serían dislalias de tipo fonológico, de tipo audiógeno. La fonología va a estar afectada, no vamos a tener discriminación auditiva de una forma u otra, incluso errores bastante llamativos. A nivel morfológico, se van a perder los finales de las palabras, las S finales, y a nivel sintáctico, el encadenamiento de todos los elementos gramaticales también genera problemas si no se escuchan ciertos elementos, ¿vale? Por otra parte, la semántica se va a ver afectada en el sentido de que nos falta algo en la adquisición de ese significado. Por ejemplo, la palabra flor la podemos ver en una imagen, la podemos tocar, se la podemos enseñar en pictogramas, pero va a olerlo, va a tener el olor, pero va a faltar la palabra. Tenemos que configurar esa estructura de pensamiento, de articulatorio de la palabra flor. Es complejo, eso genera algunos problemas de fondo. Y luego la pragmática se ve limitada, pues nos pasa como con los chats de WhatsApp. Cuando al final tenemos que poner un audio para ir más rápido, ¿no? Pues aquí pasa algo igual. No podemos poner ningún audio, puesto que no se nos oye. Podemos poner lengua de signos, entonces no pasa nada. Pero si solamente colocamos el WhatsApp, tenemos que colocar emoticonos, tenemos que colocar alguna cuestión, alguna pista visual que permita a la persona captar el énfasis, la ambigüedad, la broma, etcétera. Entonces, el elemento pragmático está afectado por culpa de que los demás elementos también están afectados y porque nos falta la parte auditiva. ¿Cuáles serían las necesidades educativas especiales? Pues en lugar de poner un listado grande que lo tenemos por todos lados, yo me he centrado en tres autores para un poco concretar esto. Entonces, por un lado, Marshall y Hauser, la importancia de proporcionar apoyo y recursos para el aprendizaje. Moeller y Toynbee destacan la importancia de las intervenciones tempranas y adecuadas. Estaba diciendo hace un momento que cuidado, si tenemos una intervención temprana colocando la lengua de signos en un prelocutivo, evidentemente no debería de haber ningún problema a nivel intelectual. Otra cuestión es cómo lo vamos a estructurar esto o cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Y según Antia, Craig Meyer y Elderkirch, tendríamos las necesidades de estos alumnos estarían en la interacción con sus pares y sus docentes, efectivamente. O sea, ¿cómo vamos a estructurar sus aspectos de socialización, sus aspectos pragmáticos, si no tenemos en cuenta esas necesidades? No podemos llegar a incluir a un niño con discapacidad auditiva directamente sin prever todo esto. Tiene unas necesidades en las cuales vamos a intervenir. Luckner y Muir al final nos dicen la importancia de planificar y colaborar entre los diferentes profesionales, padres, maestros, familias, etcétera, para satisfacer esas necesidades educativas especiales que tienen, necesidades de apoyo específicas de apoyo educativo que pueden ser de barrera nada más, pueden ser de acceso, o si realmente no se ha hecho una buena intervención desde el principio, tenemos un problema grave, grave en los diferentes ámbitos de desarrollo. Con todo esto, ¿qué ocurre? Ocurre que las necesidades son la clave para establecer la posterior intervención. A menos necesidades educativas especiales tengamos, mejor va a ser la intervención. Os pongo aquí un ejemplo de un niño llamado Juan, donde lo que primero que vamos a hacer es adaptar el entorno, asegurarnos que esté libre de ruidos innecesarios, que no tenga distracciones visuales, utilizar los apoyos visuales integrando el uso de recursos como imágenes, gráficos, etcétera, y fomentar una participación activa a través de un aprendizaje cooperativo con las diferentes tecnologías de asistencia. Con todo esto y empezando a funcionar este niño y fomentando el uso de un lenguaje y una comunicación, si es que es necesario, alternativa o no, ya vamos a determinar qué tipo de necesidades educativas vamos a tener y si va a hacer falta hacer una intervención mucho más fuerte, mucho más intensa, mucho más profunda. En conclusión, ¿qué tendríamos?
Las necesidades educativas especiales de nuestras personas, de nuestros niños y niñas con discapacidad auditiva, van a depender mucho de los inicios, van a depender mucho de la atención temprana que hayan recibido, de la intervención precoz que se haya hecho, y eso va a determinar muchas cuestiones, también del ambiente familiar y social. Una familia que se empeña en tener solo lenguaje oral, lo entiendo porque no todo el mundo, por desgracia, habla lengua de signos. En este país ya sabéis que el idioma se lleva muy mal y aprender otro idioma ya nos cuesta trabajo. Imaginaros una lengua de signos, mucho más. Entonces, con todo esto, es interesante que si esto se hace bien, si se prioriza las necesidades del niño y no las necesidades egoístas y particulares de todos los que están alrededor, igual nuestros niños pueden alcanzar realmente un éxito. Para una integración que la vamos a conseguir sin problema legalmente, llegar a una inclusión, vamos a necesitar tanto aceptar al niño con discapacidad auditiva con sus problemas, con sus limitaciones, y también que el niño nos acepte a los demás. Ya sabéis que las personas con discapacidad también nos tienen que aceptar porque les vamos a ayudar, les vamos a ofrecer el apoyo, les vamos a ofrecer el cariño y el afecto que por su discapacidad puede verse limitada. De los libros de la bibliografía, el libro de González Manjón lo conocéis, me imagino, de sobra, Atención Educativa a Alumnos con Discapacidad Auditiva. De García Frías, por ejemplo, tenemos un artículo de necesidades educativas específicas de los alumnos en la infantil. Hay artículos como el de Soto, por ejemplo, de inclusión educativa en alumnos con discapacidad auditiva. De las revistas típicas, la revista de investigación educativa en la Complutense, también tenéis la del Faro, el Faro de las personas sordas, creo recordar, y sitios web como la Confederación Española de Personas con Discapacidad, de Personas Sordas, FIAPAS, y la Federación de Personas Sordas de España, el Centro Nacional. Todo esto se puede, en tutoría iremos comentando algunos libros 2022-2023 que os iré pasando para que tengáis actualizaciones a día y fecha de oposición. ¿De acuerdo? Con todo esto os envío un saludo muy cordial. Espero que el tema os guste. Está hecho con mucho cariño y con toda la brevedad posible dentro de las prisas siempre que tenemos y el problema de tiempos a la hora a la hora de la oposición. Así que os envío un abrazo fuerte.